referente a otro sitio, pero es el mismo sitio de Asia. Es un sitio asiático muy convulsivo, muy violento por años, y allí pues se le está dando a Israel muchas cosas, y nosotros oramos por Israel. Nuestro deseo es por Israel, pero lamentablemente, bíblicamente, forma bíblica, teológica, escatológica, Israel tiene que pasar lo que está pasando. Es necesario que esto ocurra por todas las promesas que Dios le ha puesto a Israel, por todas las promesas que Dios le ha dado a Israel desde tiempo de Abraham, cuando Génesis capítulo 15, versículo 16, lo podemos buscar. Si quieren, apaguen el ventilador grande. Gloria sea el nombre del Señor. Gracias, mi hermano. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Y a su nombre. Génesis capítulo 15, versículo 16. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeante y una antorcha de fuego que pasaba entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneseos, 1, la tierra de los ceneseos, 2, la tierra de los cadmoneos, 3, la tierra de los eteos, 4, la tierra de los fereceos, 5, la tierra de los refaitas, 6, la tierra de los amorreos, 7, la tierra de los cananeos, 8, la tierra de los gergeseos, 9, y la tierra de los jebuseos. Pueden sentarse, hermanos. ¿Por qué enumeré cada una de estas tierras que en aquel entonces no son ocupadas como hoy por los nombres? Solamente Egipto es la que se ve, los ceneos. Y estas tierras que nosotros estamos mirando, que nosotros estamos observando, son tierras que hoy en día Israel no conquistó. Solo Israel conquistó la tierra de los cananeos. Si fueron 9 territorios, estamos hablando lo que hoy representa Egipto, estamos hablando lo que hoy representa Turquía, lo que hoy representa Irán, lo que hoy representa Irak, lo que hoy representa Arabia Saudita, lo que hoy está en el Líbano, lo que hoy es Gaza, lo que hoy es Jordania. Todos estos países que están alrededor son tierras prometidas a Dios, a Abraham. Dios le prometió a Abraham toda esta tierra. Nunca la conquistaron excepto una tierra parcialmente conquistada, que fue Canaán. Ahí no conquistaron lo que hoy es Gaza, no conquistaron lo que hoy es Líbano, no conquistaron lo que hoy es Jordania, ni otras tierras pequeñas que se conquistaron, no lo conquistaron. Pero usted dirá, pastor, ¿por qué esto a la actualidad? Porque en la actualidad ya no es esta promesa, sino un sistema, el anticristo tiene un sistema que el Apocalipsis lo habla como un dragón con 7 cabezas y 10 cuernos. Y aquel dragón de color rojo, y en el capítulo 17, porque lo describe varias veces, capítulo 12, capítulo 14, capítulo 17,
En el capítulo 17 aparece una mujer como que la domina aquello. No lo aparece en el 12, no lo aparece en el 14, pero lo aparece allí en el 17 y habla de un logotipo o un nombre, Babilonia, la gran ramera. Y habla de esa manera en el capítulo 17. Y describe cuáles son los 7 cabezas, los 10 cuernos y quién es Babilonia, quién es la gran ramera, y todo lo describe allí. Ahora, amados hermanos, cuando aquel hombre llamado Daniel, estando en Babilonia, que es el primero de aquella imagen que ocupó y vio en sueño el rey Nabucodonosor, aquella imagen, en el capítulo 2, versículo 40, él empieza a describir cada imagen, esa imagen y cada uno era de oro, de plata, de bronce, de hierro. 4 reinos que ya fueron, 4 reinos que ya existieron, ya para el tiempo de ahora, existieron ya esos 4 reinos. El reino babilónico de los medos persas, el reino romano o el reino europeo, es un reino mezclado entre Europa y Asia, porque fue Alejandro Magno quien lo conquistó, de Macedonia. Y después viene el reino o el imperio romano, que es el de hierro. Pero el último imperio de aquella imagen es lo que hoy vamos a hablar. Hablamos del territorio que Dios le dio a Abraham y estamos hablando de la imagen. Aquella imagen tan hermosa de oro, de plata, de bronce, de hierro, una imagen que llegaba hasta el cielo, una imagen inmensa donde existían los 5 imperios que van a suceder. Hubieron muchos imperios, pero no tenían ninguna relación con Israel. Los imperios que tienen relación con Israel son los que menciona la Biblia. Si no toca Israel, bueno, hubo imperio, el imperio chino, el imperio ruso, pero no tocaban Israel, por lo cual no era vida de ellos. Y ellos, la Biblia no lo menciona. Cuando alguien toca Israel, tiene que haber algo bíblico, algo porque él es la niña de los ojos de Dios. Entonces Dios tiene que pedir, dar permiso para que actúen sobre ellos. De otra manera no lo va a hacer. Dios tiene que otorgar el permiso, sea a los babilónicos, otorgar el permiso, sean los medos persas, tocar permiso, sean los macedonios, el imperio macedonio, o el tocar permiso para el imperio romano. Pero este imperio, el último imperio, no eran metales preciosos, ni eran metales nobles, ni eran metales de gran magnitud de fuerza como el hierro, sino que era en los pies de aquella estatua. Nadie coloca una estatua de esa magnitud o unos pies de barro mezclados con hierro. Nada. Esa mezcla de barro con hierro significa las 10 naciones que Dios le dio a Israel en aquel entonces como territorio. Israel tiene que pactar con Turquía, Israel tiene que pactar con Arabia Saudita, Israel tiene que pactar con Egipto, con Etiopía, tiene que pactar con Irán, con Irak, tiene que pactar con los del Líbano, con los de Gaza, todo tiene que pactar. Este imperio hebreo, como lo llamo yo, ninguna teólogo llama imperio hebreo, pero yo lo llamo porque es de Israel. Israel va a gobernar en ese imperio, se llaman sionismo. Pero yo creo en el sionismo, pero el sionismo de Cristo. Como ya hay una palabra profética, la gente va a creer que el que va a gobernar ese imperio es Cristo, pero no es Cristo, es el anticristo. Ahí está el punto en el cual yo quiero explicar en esta mañana y a todos los que nos están viendo. Que el anticristo, el hijo de perdición que viene por avenimiento de Satanás, él va a entender las profecías y se va a apoderar del nacionalismo israelí, de lo que hoy está haciendo, para hacer un gobierno como tal y tomar eso, pero no lo va a tomar porque lo invade, no tiene la fuerza. Israel no tiene el ejército para invadir todas estas naciones, no tiene el músculo militar para hacerlo, ni los efectivos, no, el ejército más pequeño, pero es fuerte también tecnológicamente. Por lo cual,
Él va a hacer pacto con ellos. Al ser pacto con ellos, va a haber un ecumenismo allí terrible y va a hacer que Israel, pues todas esas naciones se mezclen, pues esas naciones, cosas que Dios dijo no se mezclen, se van a mezclar aún más de lo que está mezclado, y aquellos hebreos ortodoxos, judíos ortodoxos, eso se le van a llamar los 144. Ellos se van a oponer al anticristo, son los religiosos. Pero dentro de esos religiosos va a haber uno que es como un profeta, el profeta, que se va a contar dentro de los religiosos, pero en verdad no es religioso. Va a ser un falso profeta que se va a levantar, no de los 144,000, no de los hombres de Dios que Dios ya tiene preparado y predestinado para ese momento, sino que va a ser alguien que va a tomar y va a hacer un ministerio de profecías y de señales mentirosas. Todo va a ser una mentira. Por lo cual, amados hermanos, para que entiendan un poco mejor, no creyeron en Cristo porque no creyeron en el profeta. Porque la palabra profeta de Isaías, profética de Isaías, declara que tiene que venir primero el profeta y él tiene que anunciar al Mesías. Si no creyeron en Juan el Bautista, pues no creyeron tampoco en Jesús de Nazaret. Porque el que anunció a Jesús de Nazaret fue Juan el Bautista. Y quiero aprovechar, amados hermanos, referente a Juan el Bautista, porque Juan el Bautista tuvo un ministerio de 6 meses. ¿Por qué Dios no le dio a larga ese ministerio? Porque tampoco creía o pensaría, todo fue planificado por Dios para que el pueblo de Israel se arrepintiese. No lo hizo así. Un ministerio muy corto, Dios puso en el corazón a la gente y todo Israel iba a Juan. Eso no vino porque Juan hizo un milagro, eso no vino porque Juan oró y descendió fuego del cielo, eso no vino porque Juan hizo señales y prodigios, no. Dios puso en el corazón de Israel para que fuesen a él a ser bautizados. ¿Por qué, amados hermanos? Porque para nosotros llegar allá desde tiempos antiguos, cuando ellos salieron de Egipto, tenían que ser bautizados en la nube y bautizados en el fuego, en la nube del fuego. También no fueron bautizados cuando cruzaron el río, el mar Rojo. Ellos fueron bautizados según lo que hablan 1 Corintios capítulo 10, sobre lo que significa el bautismo. Entonces necesitaba el bautismo. Así que llegaban allí y lo único que Juan el Bautista hizo fue bautizar. Toma mucha gente este término y esta metodología que Dios hizo para decir que los pastores tienen que bautizar, quien venga a bautizar. No, no es así. Sino que el ministerio de Juan fue bautizar. Así que la gente venía a él a ser bautizada. Él no iba a preguntar si era casado, si era divorciado, si era aquello, si era el otro, si había creído en Cristo. Nada más. Solamente venían a él para ser bautizados. Él no les predicó, él no les dio doctrina, nadie confesó a Cristo, nada, amados hermanos. Solamente era para ser bautizado por Juan, así está escrito. Así que el ministerio de Juan, como dice su apodo, Juan el Bautista. Cuando él termina, la gente fue bautizada y cuando llega la doctrina, la gente dice, bueno, solamente conocemos el bautismo de Juan, mas no sabemos nada del Espíritu Santo, no sabemos doctrina, porque nada más nos bautizaron. Por supuesto que estaban, dentro de los bautizados estaba hasta un mago, él fue bautizado por Juan. Miren, Juan no echaba fuera a nadie, él los bautizó porque preparaba el momento de que el Mesías llegase y tenían que ser bautizados estando en pecado o no estando en pecado, eran bautizados porque así preparaba el Señor la venida del Señor, preparaba el camino del Señor. Y Juan se catalogaba y estaba escrito en la palabra profética que voz que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor. Ahora, este anticristo tiene que venir como Mesías, tiene que anteponer un profeta, para que ustedes entiendan que Israel no va a venir alguien sin un profeta. Dios no va a hacer nada en la iglesia sin los profetas. No sé si ustedes me entienden esto. Tanto que Josafat dijo, si ustedes escuchan a los profetas les va a ir bien.
Los profetas son la voz de Dios. Amos dijo, si Dios habla, ¿quién no profetiza? Y no va a hacer nada Dios, está escrito, sin decirle a sus siervos, los profetas. Que alguien diga, no hay profeta, es una gran mentira porque está escrito. Primeramente, la palabra profética como ministerio y segundamente la palabra profética de la Biblia, que es la más original, es la más auténtica. Yo no puedo tener un sueño, yo no puedo tener una revelación, yo no puedo tener una palabra profética fuera de los estatutos y del marco bíblico. Yo no puedo tener un sueño que venga del cielo, no puedo decir que un ángel del cielo venga y me predique otro evangelio. No existe. Toda palabra profética, todo sueño que usted tenga, toda revelación que usted puede tener, todo contacto con un ángel, tiene que ser marcado bajo la Biblia. Si la Biblia lo dice, ese es de Dios. Si la Biblia no lo dice o contradice la Biblia, es peor todavía. No lo puede usted aceptar. Así que, si alguien me dice, no, Dios me habló, ¿cómo Dios te habló? Porque Dios habla hoy por su Hijo. Está escrito en Hebreos capítulo 1, versículo 3, que Dios habló por muchas veces por sus siervos los profetas, pero hoy habla por su Hijo. Y su Hijo se le entregó al Espíritu Santo. Dios no le habla a nadie hoy. Dios le habla por medio del Espíritu Santo y por medio de su Hijo. Así sí. Que usted diga, el Espíritu Santo me habló, gloria a Dios, pero el Padre ya se lo entregó el reino a su Hijo y el Hijo al Espíritu Santo. Y el mismo Jesús le dijo, recibiréis poder cuando haya descendido sobre vosotros el Espíritu Santo. Amén. Así que nadie puede ir al Padre o el Padre directamente, porque ellos entienden perfectamente qué es orden, porque Dios es un Dios de orden. Él no le va a hablar a uno directamente porque ya se lo delegó al Hijo y el Hijo al Espíritu Santo. Hay un orden. Así que el Padre no va a obviar a su Hijo Jesucristo ni va a obviar al Espíritu Santo para hablarnos directamente a nosotros. No lo va a hacer. Él tiene un orden y ese orden se va a cumplir. Así que para que los judíos crean en el Mesías, que no es Mesías, tiene que haber un profeta que anuncie ese Mesías. Primeramente, todavía no ha abierto un Mesías ni se ha abierto tampoco un profeta. Tiene que ser un profeta judío, tiene que ser un profeta de Israel y el Mesías tiene que ser de Israel. Esto, amados hermanos, va a acontecer. Esto tiene que acontecer, por supuesto, porque la palabra dice que no vendrá Jesucristo sin que antes se manifieste la apostasía y se manifieste el hijo de perdición. Pero no se puede manifestar completamente. Si se manifiesta, queda opaco. ¿Por qué queda opaco? Se puede manifestar, pero queda opaco porque hoy está la iglesia y el Espíritu Santo. Y eso lo detiene a él. No puede avanzar, no puede conquistar lo que quiera, puede hacer lo que quiera. Cada vez que usted ora por Israel, rompe ese lazo. Cada vez que la iglesia intercede por Israel, rompe aquello. Porque hay algo que lo detiene. Hay alguien que lo detiene. Y es la iglesia. Y si usted conoce las palabras proféticas, y si conoce lo que representa usted dentro de la tierra, delante del Señor, si usted ora por Israel, desbarata todo lo que él tiene. No puede. Es como los brujos. Si usted ora para que sean los brujos, no pueden bajar nada, porque la iglesia está puesta aquí sobre principados, sobre potestades, sobre reinos visibles e invisibles. Sea lo que sea, la iglesia está más arriba de todo lo que está creado. Así que usted tiene poder. Amén. Y cada vez que usted ora por Israel, le está diciendo a la tigre, ya va, párate ahí, detente ahí. Párate un momento, no lo puedes hacer. Eso conlleva, amados hermanos, que para que él actúe libremente, la iglesia tiene que ser arrebatada. Tiene que ser arrebatada. Por eso aquella visión de aquel imperio que se va a hacer, el imperio del anticristo, es un imperio que tiene una fuerza por el hierro, pero es débil porque está mezclado con barro, que son las alianzas.
Por lo cual, Dios no le puso al anticristo, a Satanás, ni al falso Mesías, el de oro. Dios le puso las cosas bien difíciles a él. Dios se la puso bien chiquita a él. Dios no le dio todas las cosas así como así, no. Dios le puso siempre algunos términos para hacer. Aunque le dio potestad, según lo habla el Apocalipsis 14, sobre toda tribu, lengua y pueblo, para que venciera y lo adorara, pero no todo es así. No todo. Hay un pueblo de Israel que se va a levantar contra ese sistema. Hay un pueblo de Israel que aquellos 3 años y medio va a ser una guerra frontal terrible. No va a ser fácil para él. Sí los va a matar, sí los va a acabar, porque tiene potestad, pero va a ser poco a poco. No va a ser de un solo viaje y es un ministerio de 3 años y medio que ellos tienen. En esos 3 años y medio no los va a poder acabar, pero después de los 3 años y medio sí los va a matar, sí los va a asesinar, sí los va a colgar en las plazas públicas, sí va a hacer fiesta cuando los mate, pero todo tiene su tiempo y todo debajo del sol tiene su hora. Por lo cual, nosotros somos, por decirlo así, no sé, pero yo siento mi propio espíritu que somos la generación del arrebatamiento. Todo se está dando, todo cuadra perfectamente con todo lo que se está hablando dentro de la iglesia. Hoy en día Israel presenta una ocupación hacia Gaza. Quiero decirles que es un genocidio lo que están haciendo. Ahora, una cosa es el gobierno hebreo, una cosa es la autoridad hebrea, su gobierno, su presidente, y otra cosa son los israelitas. Son 2 cosas totalmente diferentes. No todos aceptan la ocupación de Gaza y que maten tantos niños y tantas personas civiles. No, ni yo tampoco estoy de acuerdo, pero el anticristo va a hacer eso. Quien tenga a Dios en su corazón no hace eso, pero él no tiene a Dios en su corazón. No lo tiene, amados hermanos. Sí, invade Gaza, cerca Gaza, no deja que entre comida y aún así matan a niños y a todos los que estén allí. Está haciendo un genocidio. Eso es contrario a lo que es la Biblia. Por supuesto, yo no estoy de acuerdo, ni Dios está de acuerdo, ni nada, pero le da autoridad a él. Pero él no tiene tampoco poder para invadir todos los 10 territorios. Él tiene que hacer alianzas. Y tiene que hacer alianzas. Mucho se hablaba de este gran dragón, escarlata, que tiene aquella mujer como una jinete que está dominando. Bueno, amados hermanos, ese es Israel, la gran ramera, madre de las rameras, es Israel. Porque a ella pactar con aquellas 10 naciones, está pactando con los enemigos más terribles que tiene ella. Aquellas 10 naciones, ¿usted cree que aquellos niños viendo aquella matanza se va a olvidar por un papel que firme lo que ellos están viviendo hoy en día? El odio hacia Israel se está aumentando. La gente que admira a Israel se está diciendo, pero ¿qué le pasa a Israel? Están creando un conflicto solo para ocupar ese territorio que nunca Dios se lo dio, porque son los filisteos. Dios dejó 5 naciones adrede. Todo es planificado por Dios, hermanos. Y dentro de las 5 naciones está Gaza, la franja de Gaza. Siempre se ha llamado franja de Gaza. Y ahí estaban los filisteos. Eso es un odio terrible que hay. Pero más aún hoy en día. Hubieron los filisteos en los tiempos de los jueces, dominaron por Israel más de 80 años. Nunca se vivió una matanza así. Jamás se vivió una matanza. Eso indica, amado, que ya no solamente es un dominio territorial, sino algo como de venganza hacia la franja de Gaza y hacia los que habitan la franja de Gaza.
pero todavía no es el fin. Eso crea que entre todas aquellas naciones están mirando lo que están haciendo y el odio hacia Israel va a ser más grande. Si los iraníes odian a Israel por lo que están haciendo, lo odian más. Pero qué tremendo es que Dios pone en el corazón de ellos que se unan a Israel. Eso es algo que es de Dios. Y ellos aceptan la unidad. Y que el que los domine es un judío, porque Israel va a florecer, como dice el mismo Jesús, cuando la higuera florezca, cuando la higuera empiece a salir, cuando la higuera empiece a producir, saber que el tiempo está cerca. Quiero tomar otro tópico más sobre las generaciones. Dice, la cuarta generación vendrá Jesús, Él, y recogerá a todos y los pondrá allí. Y los recogerá. Vamos a ir generación por generación. Una generación no son 70 años ni 40 años. No, eso no es una generación bíblica. Voy a la Biblia, algo escatológico. Una generación es cuando Cristo visita a Israel. Si Cristo visita a Venezuela, no es generación. Si Cristo visita a Estados Unidos, no es generación. Si Cristo visita a Israel, es generación. Entonces, vamos a contar las visitas que Dios hizo a Israel. Primera visita, cuando estaba en Egipto, Dios lo visitó y llevó allí a un hombre llamado Moisés. Amén. La primera generación, vayan contando conmigo, la primera generación, cuando Dios visita a Israel en Egipto. Segunda generación, cuando Dios visita a Israel en el tiempo de los jueces, cuando estaba Samuel como sumo sacerdote, también era profeta y era gobernador. Así que en el tiempo de Samuel, dice la palabra, y Dios visitó a Israel. Y cuando Dios visita a Israel, lo hace grande, amados hermanos. Lo hace poderoso. Cuando Dios visitó en Egipto, eran esclavos y los volvieron poderosos. Cuando Dios visita allí a Samuel, la gente se iba migrando como el venezolano. Una de ellas migraciones, ustedes pueden ver cuando Ruth, cuando Noemí, cuando ellos emigraron, pero escucharon que Dios había visitado a Israel. Cuando Dios visita a Israel, se hace poderosa, amado. Fuerte, fuerte, fuerte. Entonces la segunda visitación, segunda visitación en el tiempo de Samuel. La tercera visitación fue cuando Cristo vino. Jesús entra a Jerusalén, llora allí, dice Jerusalén, Jerusalén, cuánto quise recogerte como la bollina recoja sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste. Si tú supieras quién te visita, ya no fue visitado en forma gloriosa, fue visitado en forma de carne. Él bajó él mismo en carne a visitarlo, mas ellos lo mataron. Esa es la tercera visitación. Ahora Jesús dijo, no pasará esta generación hasta que todo esto ocurra. Cuarta generación, en el milenio, van a ser poderosos otra vez. Poderosos. En el milenio Israel le dirán a alguien, a un israelita, llévame, y lo tomarán de su mano, porque serán gente influyente mundialmente, porque la economía mundial va a depender de Israel. El centro de gobierno es Israel. Eso es lo que quiso siempre ser Jesús. Sí, el milenio. Cristo va a gobernar como hombre. Acuérdense que Jesús es hombre hoy en día. Tanto que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo, hombre. Y Él está a la diestra del Padre como hombre. Por eso es mi hermano y está gobernando un hermano mío allí. Él está allí. Un día va a tener la misma gloria que tenía antes, pero ahorita está haciendo su ministerio, primero como sacerdote, segundo como rey de reyes y señor de señores, y tercero como mediador, para que todos entiendan acá.
Entonces, aquella cuarta generación es la que dice Génesis capítulo 15, versículo 16, cuando habla de la cuarta generación donde va a venir nuestro Señor para Israel y los va a volver poderosos, tanto que los va a hacer reyes y sacerdotes y gobernarán con Cristo por 1000 años. Esos 1000 años, por supuesto, no son años en el crono de nosotros, sino años en el calendario de Dios. Quiere decir que Isaías dijo que un niño muere de 100 años, un niño. Van a volver en el tiempo cuando los hombres vivían mucho, porque él dijo, yo los voy a bendecir, tanto que sembrarás árboles y lo cosecharás y lo comerás. En el caso del olivo, tarda 20 años, 25 años para producir. Quiere decir que muchos de ellos sembraban olivo y no se lo comían. Si no disfrutaban, eran sus hijos. Porque el olivo puede durar 200, 300 años, mas ellos no lo podían palpar. Hay árboles que duran 2000, 3000 años, 4000 años, y el hombre no puede hacerlo. Pero en ese tiempo sembrarás el olivo y comerás de él. Harás tantas cosas y vivirás, porque yo te haré. Pero esa es la promesa para ¿quién? Israel. Las promesas para Israel son en la tierra y las promesas para nosotros los gentiles en el cielo. Son dos promesas totalmente diferentes, no se confundan allí. Igualmente, amados hermanos, cuando el arrebatamiento, nosotros somos salvos primero que Israel, pero nuestro arrebatamiento no viene con juicio, no es con juicio. El arrebatamiento para nosotros, si usted tiene ese honor y yo tengo ese honor de ser arrebatado, que es nuestra esperanza, somos arrebatados de una vez para el cielo. Y todos los muertos que murieron en Cristo y que estaban en Cristo y que hicieron todo en Cristo y que Dios los bendijo, ellos resucitarán primero. El asunto está cuando levanta Israel. Cuando levante Israel, sí serán juzgados. Estarán los 12 apóstoles, él juzgando, y se separará como separa el pastor las ovejas y los cabritos. Pero ese es para Israel. Porque nosotros somos levantados ya, no va a haber juicio, lo que va a haber es galardón. Quiere decir que si yo soy arrebatado, pero no trabajé en el Señor, yo no voy a obtener galardones en el cielo. Soy salvo, como hay muchos que no entienden, bueno, yo nada más quiero salvación. Sí, pero tú vas a ser limpiador de la iglesia toda la eternidad por ser flojo. Por más que te esfuerces, no vas a subir ni un peldaño. Porque los galardones no se obtienen por el trabajo en el cielo, sino por el trabajo en la tierra. Si usted trabaja en la tierra y trabaja para el Señor y son bendecidos por Dios y trabaja sosegadamente, tiene recompensa en los cielos. Entonces, para nosotros, el arrebatamiento es una bendición muy grande porque no hay juicio. No existe juicio, amados hermanos. Pero para Israel sí, se sentarán los 12 apóstoles y se sentará Jesucristo y van a escoger, como escoge el pastor, en tu nombre, Señor. Ahí es, para nosotros no es eso. Eso es para Israel. Porque nosotros seremos salvos primero y después serán salvos ellos. Nosotros que fuimos los últimos en recibir la palabra, somos los primeros en entrar, y ellos que fueron los primeros en recibir la palabra, son los últimos en entrar en el reino de los cielos, pero serán juzgados. ¿Por qué serán juzgados? Porque todas las cosas que vivieron, lo vivieron en la carne. No, la promesa mía es espiritual. Si hoy en día Dios te dice, te voy a dar una casa, eso no es promesa, ¿no? Son bendiciones añadiduras. Yo quiero que entiendan esto. Si Dios te va a dar una casa, ¿qué? No, eso no es bendición, eso son añadiduras. Las bendiciones de nosotros están en los cielos. Amén. Así que si usted quiere tener un carro, trabaje sosegadamente y vaya a la agencia y compre un carro, no ore más, amados hermanos. Si quiere una casa, busque la casa, amén.
Si Dios le quiere dar una bendición, serían añadiduras. ¿Por qué? Porque usted injustamente, Dios le va a dar una casa sin haberlo trabajado. Quiere decir que es una añadidura. Dios le va a dar fuerza, salud, sabiduría, energía para usted hacer sus bienes, para que ustedes puedan vivir bien. Amén. Pero no crean más que usted va a orar y Dios le va a dar casas y carros y cosas y bromas. Si usted trabaja para el Señor, no lo dudo, pero no son todo el mundo. Son añadiduras. Por eso usted estudie en la universidad, gradúese como una persona universitaria, trabaje sosegadamente, alabado sea el nombre de Dios, porque los hombres de Dios, desde Abraham hasta acá, fueron así. Fueron así. Abraham, ¿usted cree que era un flojo? Trabajaba, hermano. ¿Usted cree que Isaac fue un flojo? No, hombre, trabajaba. Como un flojo, Dios le va a dar bendiciones. Dios le da salud, Dios le da energía, Dios le da sabiduría, un cuerpo normal, todos los miembros. ¿Para qué usted va a pedir? ¿Te dé vergüenza? Usted está completo. Vaya a vender helado, metas, cosas. ¿Verdad? Un siervo de Dios no hace eso. Ahora, si usted cree, yo no lo creo duda. Bueno, crea pues. No. Usted crea que quédese allí, le vas a dar la arepa rellena y todo, listo. Haga lo que usted pueda hacer, lo haga. Amén.